de hogar, a los padres asalariados, a nuestros campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas, a todos los que el Estado abusa sin compasión, con todo el país, nos unimos. Que el señor Uribe tenga tantos procesos en su contra no es casualidad. Son casi 200 investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y un número parecido que tiene la Procuraduría y en la Contraloría. Esto no lo decimos nosotros. Se puede encontrar fácilmente en internet y también lo dijo el defensor de los derechos humanos de aquellos días, Iván Cepeda. Dijo que los delitos del señor Uribe son interminables, y lo más grave, es que ellos han logrado que no exista un organismo que los investiguen. Solo resta esperar a que lo haga la Corte Internacional. Nos toca sentarnos a esperar mientras siguen matándonos y haciéndonos más pobres. Nada de esto, nada de lo que estamos diciendo nos hace santistas. Hoy día a la gente le da miedo hablar en contra de la guerrilla, por miedo a ser catalogado uribista. Antes que creernos santistas creemos que santo no hay ni aún uno. Este señor Santos tiene un aproximado de 25 procesos de investigación para el 2013, este señor es otra de las vergüenzas que tenemos en el país y más vergüenza da que sea nuestro presidente, pero no será por él que hacemos este informe, ya él tendrá su momento de dar cuentas. Por lo pronto nos concentraremos en los pecados de aquel que convocó la marcha el 2 de abril. Para nadie es un secreto que los procesos que investigan a dichos personajes los vuelven tan lentos como imposibles, y que, asimismo, nunca producen fallos condenatorios. Siempre enredan, terminan pasando dinero por debajo de la mesa, enredan los procesos, precluyen, se vencen términos, porque siempre salen ilesos de todas las investigaciones y todos los enredos penales. Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia, cuya capital es Medellín, más o menos para el 90 o 97, Moreno era el secretario de esos años. Sería bueno recordar que el primer cargo público del buen licenciado en Derecho Uribe Vélez fue el director de la Agencia Aeronáutica Civil de Colombia entre los años 80 y 82. Hubo un dato importante y es que Pablo Escobar tuvo una amante que era presentadora de televisión, la señora Virginia Vallejo. Ella escribió un libro que se llamaba Amando a Pablo y odiando a Escobar. Mucha gente lo leyó, escucharon hablar de él. Nada de lo que esta señora expone acá lo están penalizando. Ella dio unos datos referentes al señor Uribe y Pablo Escobar. Explica trayendo luz a una foto que hoy día está circulando en las redes sociales, en donde el señor Uribe y Escobar aparecen en la misma mesa y en donde muchos de nosotros llegamos a pensar que era una edición fotográfica o un fotomontaje, pero según la periodista de aquella época, aunque actualmente ella no vive en Colombia, está exiliada en Estados Unidos, dijo que Uribe era director de la Aeronáutica Civil, y fue clave en el otorgamiento de licencias para los vuelos charter que salían de Medellín hacia Estados Unidos. Sin esas firmas del señor Uribe jamás habrían sido posible los inmensos y multimillonarios envíos de coca hacia Estados Unidos de parte del señor Pablo Escobar. Llegaron a acumular y amasar grandes fortunas, pues ha sido un gran negociante del narcotráfico. En una entrevista la señora Vallejo explica por qué el primo de Pablo Escobar, el señor Obdulio Gaviria, llegó a ser en su momento el asesor presidencial del señor Uribe. Este tuvo a César Villegas como su delegado cuando fue director de la Aerocivil. Este último fue sentenciado a 5 años en prisión por nexos con el cartel de Cali, y lo callaron como se calla a todo mundo en este país. Lo mataron para que no diera testimonio. Se sabía que Uribe tenía conocimiento en materia de aeronáutica cuando la policía y el ejército colombiano desactivaron el laboratorio de coca más grande que hay hasta la fecha en el 1983, cuando el ejército irrumpió contra alias el mexicano, el señor Gonzalo Rodríguez Gacha. Dentro de las evidencias que encontraron, había un helicóptero que era de propiedad de la familia de Uribe, que obviamente, después de hacer el reclamo de por qué este estaba en el lugar, él alegaba que no era de ellos, que lo habían vendido, que era de otra empresa, y que se les había olvidado hacer el traspaso. Señoras y señores, existen miles de razones por las cuales ustedes no debieron marchar el 2 de abril. Uribe fue la persona que aumentó la edad de los pensionados para hombres y mujeres. Él fue el que aumentó de 1000 a 1250 semanas las cotizaciones para acceder a las pensiones.
Fue este señor quien eliminó la mesada de la prima de junio a los pensionados. Él fue el que acabó las primas de antigüedad. Él fue el que cerró y mandó liquidar más de 18 hospitales de su gobierno. Porque salir a la marcha en apoyo a una persona que le dio inestabilidad laboral a los jóvenes, que no dio prestaciones sociales sino solo contratos de 3 y 4 meses, con salarios indignos porque la ley 5090 arrasó con el derecho al trabajo, y Uribe fue su máximo defensor y fue el ponente en el Congreso por... Si usted no lo sabía, él eliminó más de 30.000 empleos públicos y otros tantos trabajadores. Él fue el que subió el IVA del 8% al 16%. Él tampoco tuvo la voluntad de rebajar las tarifas de los servicios ni del transporte público que dependía directamente del gobierno colombiano. Cuando él fue senador, sustentó la ley 193, convirtió los servicios de salud en un negocio, quejándose del señor Santos, pero él fue el primero que convirtió la salud en un negocio, donde no le importaba sino las ganancias y no la calidad de vida de los pacientes. Él fue el que manejó el Congreso como quiso hasta prostituirlo. Sin embargo, no propuso ninguna ley social en pensiones a favor de los más de 10 millones de ancianos desprotegidos en su momento. Este mismo señor es el que propuso la marcha del 2 de abril. Es el que hizo que la gasolina subiera de mes a mes hasta convertirla en la más cara del mundo. Él hizo que en la resolución 013 del 2005 se obligara a acabar con las primas del servicio. Este mismo señor con el tal Plan Patriota, que implementaba en el sur del país, que tuvo un fuerte impacto ambiental en la concentración de tierras, que es una violación a los derechos humanos, criminalizando e inculpando a todos los que no tenían nada que ver con el conflicto. Este mismo señor fue el que sacó a toda nuestra gente, a nuestros indígenas y a nuestros campesinos de sus tierras. Este fue quien permitió la intervención de militares y la presencia permanente de tropas militares extranjeras en nuestro territorio colombiano. Qué curioso que coincidencialmente en las zonas más ricas del país, en las zonas en donde había carbón, gas, petróleo, en donde habían cualquier cantidad de riquezas y biodiversidad, y lo más importante de todo, los recursos del agua, este señor, por el que usted quiso salir a marchar el 2 de abril, vendió nuestros cerros de agua para que hoy día la saquen en frascos para el extranjero, y nuestros niños indígenas muriendo de sed. El señor Uribe fue el único presidente de Sudamérica que apoyó la invasión y el genocidio, porque realmente hay que llamarlo genocidio contra el pueblo de Irak, solo para que Estados Unidos pudiese robarle el petróleo. Un apoyo a una guerra ilegal que atenta contra la tradición nacional, que atenta contra los decenios de colombianos, porque muchos de nosotros tampoco estuvimos de acuerdo con esas barbaries. Él despilfarraba 27.000 millones de pesos en su inútil e infructuosa guerra, empecinado en ignorar que la guerra la producía el hambre, el desempleo y la falta de ingresos. Así mismo nos quieren hacer creer hoy que la paz es un negocio de narcotráfico que se firma en La Habana. El señor Uribe buscó regalar Telecom, como hoy el señor Peñalosa y Santos buscan vender la ETV Grande, Ecopetrol y otras tantas empresas y universidades que nos pertenecen. Este señor quiso regalar Telecom después de propiciar su ruina, porque fue lo que hizo, buscar quebrarla. Porque el señor Uribe nombró al señor Londoño Hoyos y al general Plazas, que fue el jefe de estupefacientes. El primero estuvo implicado en las